Padre bendito, gracias, Señor, por esta noche, Señor, el cual tú has permitido, Señor, que mis hermanos se reúnan aquí en tu casa, Señor. Y Padre, tú conoces los corazones de cada uno de ellos, Señor. Padre, siempre tenemos sed de ti, Señor. Y hoy, Padre, por medio de esta alabanza hemos clamado a ti, tu Espíritu Santo, Señor, que sea derramado hoy, esta noche, aquí, no solo aquí, Señor, sino en cualquier lado donde están enseñando tu palabra, Señor. Porque tú conoces los corazones de todas esas personas, Señor. Y Padre, obra poderosamente, Señor, hoy en la palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y Padre, ministranos, Señor, ministranos. Como me has ministrado a mí, síguenos ministrando, Señor, sígueme ministrando, Señor, de la misma manera, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por la bondad de todos mis hermanos, Señor, en todas las áreas, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Padre, están aquí con una razón. Solo escuchar tu mensaje, Señor. Padre, que nos hagan palabras de mi boca que sean mías, Señor, sino solo de ti. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, si me desmayo, ya se me subió la presión ahorita, ok, hermanos. No sé por qué, pero ya me puse nervioso. ¿Estamos en 2 Timoteo? Ok. La palabra nos habla de algo muy hermoso que va a hablar aquí. Como podemos ver, vamos a estudiar 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 3, por favor. Y lo he titulado de esta manera. Lo he titulado, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Como pueden ver ahí, esfuérzate en la gracia. Y vamos a estudiar el versículo 1 y 2. Y allí vamos a ver el primer punto que dice el esfuerzo y el encargo. Vamos a ver dos cosas ahí, muy diferentes. Y dice así, el primer versículo. Tú pues, ¿qué dice? Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nos detenemos un poquito ahí y veamos la primera frase que Pablo escribe a su hijo Timoteo y dice, hijo mío. La frase que nos detenemos ahí es un título muy hermoso. ¿Acaso no Cristo Jesús nos ha dado un título a nosotros? Nuestro Señor Cristo Jesús nos ha dado un título. ¿Cuál es el título que ha dejado? Nos ha llamado hijos. Todo aquel que lo ha recibido nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos, dice la Escritura. Ahora, el título hijo mío, lo podemos ver en diferentes asignaciones en estos mismos libros. En 1 Timoteo 1:2, como pueden ver ahí, 1:2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. En 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, dice. Y aquí en 2 Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, amado hijo. ¿Sí? Son 3 versiones que está ahí, pero hay uno más que también está en Tito 1:4. Eso no lo escribí, pero ustedes pueden ir más adelantito del libro de, ¿qué? De Timoteo, correcto. Y podemos ir ahí, ¿ya? ¿Y qué dice? El 1:4 dice, a Tito, ¿qué dice? Verdadero hijo en la comunión, fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo nuestro, ¿qué dice? Salvador. Quiere decir que a Tito también se lo asigna. Es bello cuando alguien nos puede llamar de esa misma manera, ¿no? Me encanta cuando mi pastor me pega un abrazo y me consuela de esa misma manera. Me dice, Miguelito, de esa manera, ¿no? Es acogedor, es como, ¿qué dice? Una palmadita de un padre,
un padre amoroso, por eso le dice hijo, ¿no? Y como sabemos, en Primera de Timoteo dice, 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es algo muy, muy especial, ¿verdad? Ahora, este título también recibió otro título, Timoteo, como lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 6. Si ustedes retroceden en Segunda de Timoteo, en el último capítulo, en el versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios, dice, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué dice? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué le estaba diciendo Pablo allí a través de esto? Dice, ¿sabe qué? ¿Cuál es el otro título? Dice, mas tú, hombre de Dios. Y muchos aquí son hombres de Dios, hermanos. Ese es un gran título que lo ha recibido también Timoteo. Eso es para los verdaderos cristianos, esos títulos, ¿no? Pues en el último capítulo, en el versículo 11 que les acabo de leer, son específicas instrucciones a Timoteo, a un verdadero hijo. Y las instrucciones que recibió dice, sigue ¿qué? Tú la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Son instrucciones básicas para nosotros, para el cristianismo a seguir. Y ahora debemos de implementarlas. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, hermanos. Y esa batalla la vamos a ver cómo dice. Si seguimos leyendo el versículo 1, ¿qué es lo que dice en el párrafo? Dice, esfuérzate. ¿Esfuérzate qué? Dice, en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, cuando nos dice esfuerzo, ¿qué significa? Es el esfuerzo. El esfuerzo es una actitud de la persona que se esfuerza físicamente. ¿O qué dice? Moralmente para algo, hermanos. ¿Sí me da a entender? Ese es el esfuerzo. Ahora, el esfuerzo que viene siendo una acción. Es una acción energética del cuerpo, hermano. Ustedes podrán decir que me esfuerzo para trabajar más, me esfuerzo para hacer ciertas cosas que necesito, pero eso es físicamente, ¿verdad? ¿Es correcto? Amén. Ahora, ¿es espiritual también el esfuerzo? Debe de serlo, correcto, hermana. Y entonces, esa es la pregunta que les tengo. ¿El esfuerzo es nuestro o es por la gracia de Dios? Pregunta. Por la gracia. Amén. Entonces, por eso escribe ahí, esfuérzate, dice, ¿en qué dice? Si ustedes lo subrayan, esfuérzate en la gracia que es, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, ¿qué es la gracia? Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Qué es? Se refiere al don inmerecido de la ayuda que Dios da a los necesitados, ¿sí? En este caso, a nosotros los cristianos. Es un regalo inmerecido para cada uno de nosotros, la gracia. El esfuerzo, hay muchos sinónimos como lo podemos tomar, ¿no? Es animarse, es fortalecerse, afirmarse, ser valientes, ¿sí? Esto significa no retroceder. El esfuerzo está manifestado, nada más esta palabra, esfuerzo o esfuérzate, el sinónimo está 16 veces en toda la palabra escrita. Y ustedes pueden ver en Josué capítulo 1, ¿ok? Vamos a ver 2 versículos muy especiales que están escritos ahí. ¿Por qué? Si leen conmigo, vamos a Josué capítulo 1, versículo 6, dice, ¿qué dice la primera palabra? Esfuérzate y sé valiente. Noten bien lo que Dios está hablándole a Josué. Dice, porque tú, ¿qué dice? Repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en el 7 dice, solamente, ¿qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, ¿qué dice? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés me mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? Prosperado
en todas las cosas que emprendas. Nótenle bien, ¿qué es lo que le dice? Le da una recomendación Dios en el versículo 7, ¿sí? Le dice, tienes que esforzarte y ser muy valiente. Sigue la ley que yo le he dado a mi siervo Moisés, no te apartes de ella. ¿Y qué dice? Y viene una promesa de por medio. ¿Qué es esa promesa? Para que no seas, ¿qué? Para que seas prosperado. ¿En qué? No es así, hermanos. Tú y yo, si no, vamos a esforzarnos a seguir los mandatos de Dios, ¿sí? La conducta de Dios, toda la escritura, ¿ok? En toda la escritura, si nos podemos acoplar a ellos y seguir esos pasos que Cristo siguió, todas las cosas nos van a salir bien, emprendernos bien, ¿no? Ahí está él, ¿qué dice? Le dicen, mi pastor decía de esta manera, ahí está la clave del éxito de las personas. Si podemos tener. Ahora, estas promesas son condicionales, porque ¿qué debemos de hacer? Seguir los pasos de Dios, ¿no? ¿Sí? La ley de Moisés. Ahora, hay también otro. Si ustedes pueden ver en Salmos 27, 14, vamos a ir ahí. ¿Sí? Salmos 27, 14. ¿Estamos ahí? Dice, aguarda a Jehová. ¿Y qué dice? Esfuérzate y alienta tu corazón si esperas ¿a quién? Es algo muy hermoso, ¿no? Cuando nosotros nos dedicamos a esperar. Ahora, Daniel me encanta. Esto es espiritualmente para nuestras vidas. Si usted dice, esfuérzate y aliéntate, ¿en qué dice? En nuestros corazones, si esperamos a Jehová. Miren lo que hacía Daniel cuando tuvo visiones. Daniel 10, 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Y qué dice ahí? Esfuérzate y aliéntate, también dice. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor porque me has, ¿qué dice? Fortalecido. Ahora, si usted, como les dije anteriormente, les hablé de sinónimos de fortalecerse. Y dice, en las diferentes versiones que hay en las Biblias, está, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, dice, fortalecete, dice. Ahora, en la Biblia de Jerusalén latinoamericana, dice, mantente fuerte. Es el mismo sinónimo, ¿ok? De fortalecerse. Ahora, si venimos y leemos en el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Ahora, dice aquí, cuando dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, nótenlo bien, ante muchos testigos. ¿Qué somos nosotros? Somos luz. ¿Y para qué estamos aquí? Para seguir el mandato de nuestro Señor Cristo Jesús, tal como nos dijo en Mateo 28, ¿no? ¿Qué vamos a proclamar? Proclamar su evangelio. Y no debemos de avergonzarnos, porque más adelante nos va a enseñar si nosotros nos avergonzamos de él, ¿no? Ahora, no debemos de avergonzar de las nuevas y transmitirlas a otras personas, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de sangres, nuestras hermanas, a nuestros familiares, como quien dice, a nuestros compañeros de trabajo. Pero miren lo que dice en 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Cada uno de nosotros somos llamados a esas cosas. Y dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, nosotros no debemos de avergonzarnos y sentirnos temor, ¿verdad? Atemorizados, como me pasa a veces a mí, que me siento atemorizado a veces estar frente a ustedes, pero el Señor me sostiene, me fortalece en esos casos. Dice,
Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa esto? Dice que hay muchas personas que necesitan ser escuchadas, dice. Hay que dar testimonio de la palabra. No hay que tener miedo, hay que despojarnos de todos esos temores, dice, y sobre todo de los pecados que nos asedian. ¿Para qué? Para correr eso. Ahora, dice, en el segundo versículo dice, esto encarga, dice, y el primer punto es que encargar, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Saben qué? No sé qué pasó, pero desde que conozco a Pastor Tony, me ha tomado aprecio, quizás como dice la palabra, ¿verdad? Hallé gracia delante de sus ojos. Y uno de los privilegios que tengo es estar enseñando hoy la palabra, hermanos. Y enseñar la palabra, dice que sean hombres idóneos. No sé qué han encontrado, pero primeramente Dios sea de uno de esos hombres, yo, idóneos, que pueda estarles enseñando la verdadera palabra a través de esta boca, ¿ok? Para beneficio para el Señor, para glorificar a Dios, ¿ok? Ahora, dice, hay ciertas personas que deben de cumplir ciertos requisitos y ya lo hemos estudiado en las cartas anteriores, ¿no? ¿De acuerdo? Si ustedes van a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, hay muchos requisitos. Mi hermano Francisco dio eso, ¿no? ¿Qué dice? Ser buenos siervos. Y dice esto en el capítulo 3, en primera de Timoteo. También debes saber esto, que ese no es. Palabra fiel, dice, palabra fiel. Si alguno dice, anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué dice? Irreprensible, marido de una sola mujer. Y hay una serie de requisitos que ustedes los pueden leer ahí. Ese tipo de personas, si yo me puse a tacharme puntos de esos para poder estar acá, hay muchos que no los cumplo. Pero ¿de qué me valgo, hermanos? Como les dije en el tema, ¿cuál es? Esfuérzate, ¿qué dice? En la gracia. Es un don inmerecido que el Señor nos ha provisto y estamos aquí por eso, para cumplir. Ahora, ha puesto maestros, pastores, y lo podemos leer en Efesios 4:12. Vayamos ahí y me pueden acompañar. Efesios 4:12. Díganme cuando me cuentan. ¿Estamos ahí? Dice en el capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nótenlo bien, dice, a fin de, ¿qué dice? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros aquí estamos siendo edificados a través de la palabra. Y Dios ha puesto diferentes dones. A mi hermano Francisco lo está utilizando, a mi hermano Humberto de diferentes maneras, a mi hermano Francisco de otra manera, a ustedes en el servir, a otros en oración, en diferentes áreas. Pero ustedes están siendo edificados para un solo cuerpo. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Señor Cristo Jesús. ¿De acuerdo? O sea, el cristianismo todo debe ser, ¿qué dice? A la luz. Dice, cualquier otra doctrina que sea enseñada. Mi pastor Norberto García decía esto. El día que no les enseñan de la palabra de Dios, váyanse de esa iglesia. ¿Sí? Váyanse de esa iglesia. Gracias a Dios aquí, nuestro pastor está refundido en la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor se las pone. Y como les digo, nos ha puesto a nosotros para que le ayudemos a Él de una manera ministrar a ustedes, pero nosotros estamos siendo ministrados con esto. Porque créanme que tenemos que andar rebuscándonos y buscar de todo esto para poder traer la palabra a ustedes, hermano. ¿Sí? Ahora, desconfíen de esas
sectas o de esos mensajes que en realidad se miran, que dicen, salen de la palabra, pero tratan de distorsionarlos. Pongan mucha atención. A eso se refiere, dice a las personas que enseñan. Ahora, en el segundo punto vamos a ver, dice, cómo triunfar sobre los que, dice, los sufrimientos, ¿sí? Y vamos a ver, a estudiar el versículo 3 y dice, tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquellos que lo tomó, ¿por qué dice? Por soldado. Vamos a ver esos dos versículos, ¿de acuerdo? Ahora dice, tú sufres, ¿qué dice? Penalidades. ¿Qué? En el versículo 5 y 6, vamos a encontrar otras dos ilustraciones más, dice. Es luchar como atleta y trabajar como labrador, ¿ok? Pero no vamos a entrar de eso en lleno, sino que vamos a ver el primero, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Hay un costo para ser un buen siervo de Dios, hermanos. A eso es a lo que me refiero. Y el punto que vamos a observar aquí dice, ¿cómo triunfar sobre qué dice? Los sufrimientos. Nuestro Señor Cristo Jesús, ¿qué dice? Advirtió de antemano a todos los cristianos. No estamos exentos, hermanos. No estamos exentos de qué? De ser pisoteados, de estar enfermos, de que nos roben, de que tengamos accidentes, de que se mueran nuestros seres queridos, de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Cristo Jesús en Juan 16:33, acompáñenme por favor, hermanos. Juan 16:33. Leámoslo suavecito y todos juntos. ¿Qué les parece? Díganme cuando están ahí. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Juan 16:33. Dice, en el mundo, ¿qué dice? Tendréis las aflicciones. O sea, no estamos exentos de nada. ¿De acuerdo, hermano? ¿A esto qué quiere decirles? Que como dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y dice más adelante, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, nosotros hemos venido a ser parte ¿de quién? De esto, de la milicia de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿No es verdad que en Apocalipsis capítulo 19 aparece que viene el Señor con qué dice? Con sus redimidos, ¿no? Viene con sus santos detrás, ¿sí? Y eso somos nosotros. El día que tú tomaste el voto de aceptar a nuestro Señor Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú entraste a la milicia, ¿no? ¿No es verdad, hermano Humberto, que cuando entró y se enredó ahí, cumplió su tiempo? ¿Qué pasaba si se salía? Ni quiere saberlo, ¿no? Es lo mismo que pasa con nosotros. Tú y yo hemos firmado ese voto, pero sin embargo hay muchas personas que se salen, hermano. Oremos porque nos mantengamos firmes en esas cosas, ¿ok? En Primera de Timoteo 1:18, miren lo que dice también, hermanos. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:18, hermanos. Dice esto: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se te hicieron antes, cuanto a ti milites por ellas, la buena, ¿qué dice? Milicia. De antemano, en el primer capítulo, 2 años antes de que se escribiera esta segunda epístola,
¿saben qué? Pablo le estaba informando a Timoteo que iba a tener dificultades. Efesos era una gran ciudad. Era la segunda gran ciudad más poblada en Asia Menor, hermanos. Dicen que existían 200,000 personas ahí más o menos. ¿Ok? Si ustedes leen el libro de Hechos en el capítulo 19, podrán ver que Pablo pasó, ¿saben cuánto tiempo ahí? Como 2 años y medio, nada más enseñando en esa iglesia, hermanos. Asentada ahí, ¿ok? 2 años y medio enseñándoles la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros aprendiendo la palabra? Y vamos a seguir aprendiendo más y más, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de seguir los pasos de nuestro Señor Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10:13 también enseña el mismo tipo de 10:3. Segunda de Corintios 10:3. ¿Estamos ahí? Dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. ¿Saben? Nuestros pasos a veces son carnales, pero nosotros siempre pertenecemos ¿a quién? A la milicia de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de seguir esos pasos. ¿Y qué dice? Para seguir la vida de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las afrentas que vamos a afrontar como soldados? Miren, veremos que van a pasar por pruebas, peligros, trabajos, cansancios. ¿Qué dice? Persecuciones. Y tal vez hasta, ¿qué dice? Prisiones, hermanos. ¿Sí? Ahora, el esfuerzo que Timoteo tenía que tener era grande. Por todo lo que estaba enfrentando a Timoteo, él solo nada más. ¿Qué es lo que estaba recibiendo aquí? Una carta directa, personal, instruida por Pablo, su apóstol, su maestro, para que siguiese los pasos cuando llegasen esas decepciones. ¿No es así? Ahora, que iba a haber también hambre, pobreza, desprecios de las gentes de afuera, ingratitudes de los de adentro. Déjenme decirles que esas son condiciones o factores en la vida que hoy actualmente también están afectando. ¿No es verdad que nuestro pastor acaba de regresar de Cuba? Y si ustedes escucharon los testimonios de los hermanos que fueron allá, hay mucha necesidad. Sin embargo, esos pastores siguen fiel predicando la palabra. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir algo tan hermoso por parte de nuestro Señor Cristo Jesús. A pesar de las dificultades, cuando aún de que se sientan solos. Esa es la historia de un misionero, hermanos. ¿Saben? Cuando yo vine a los Caminos de Cristo, iba a los retiros, y por primera vez me encontré a Bernardo. ¿Quiénes conocen a Bernardo aquí? Bernardo me comentó que cuando yo lo vi por primera vez ahí de tantos años, dijo que estaba inscrito para misión, ¿verdad? Pero a última hora no se dio. Ya tenía todo, dice que había vendido todo para ir de misionero. Estas son las dificultades que un misionero puede tener. Sentirse solo, sentirse a veces abandonado, todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos incita el Señor en esta carta a nosotros hoy actualmente? Si queremos seguir esos pasos, es que esfuérzate y que sé valiente. ¿Sí? Ahora, en el versículo que seguimos adelante, versículos 5 y 6 dice, y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Es una disciplina, hermanos. Una disciplina que debe de llegar.
¿A dónde? A nuestros corazones. Una disciplina ahora, como siervo de Dios, que nosotros también tenemos que llevar una disciplina tal como el atleta, como lo está describiendo aquí Pablo. Miren, si leemos lo que dice la condición de un atleta en 1 Corintios 9, hermanos, ¿sí? 1 Corintios 9, del versículo 23 hasta el 27, se lo voy a leer, ¿sí? Y dice esto: y esto hago por causa del evangelio. ¿Por qué causa? Por causa del evangelio, hermanos. Para hacerme copartícipe de él, dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice, pero uno solo se lleva, ¿qué dice? El premio. Ok, noten bien cómo lo está describiendo un atleta, la condición de un atleta. ¿Qué es lo que busca un atleta? Un atleta busca el premio, ¿no? ¿Sí? Acaba de pasar el mundial. ¿Y quién se llevó la copa? Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque peleó contra todos, casi todos los equipos, ¿no? Con todos los que le tocaba, tenía que ir ganando. ¿Ir ganando para qué? Para llevarse esa copa. Nosotros estamos enlistados, porque al final de cuentas vamos a tener, ¿qué dice? La esperanza. Una esperanza viva, incorruptible. ¿Dónde? Destinada en los cielos para nosotros. Ahora, el 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, ¿para qué dice? Para recibir una corona, ¿qué dice? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera, corro, no como a la ¿qué dice? Ventura, de esta manera, peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo que dice, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta Pablo decía en Filipenses, no es que haya alcanzado ya la meta, pero prosigo a alcanzarla, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando queremos alcanzar esa meta? Pablo lo puso de esta manera en 2 de Timoteo 4, 8, y miren lo que dice así, dice de esta manera, desde el 7, he peleado, ¿qué dice? La buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué dice? La fe, por lo demás me está, ¿qué dice? Guardada, ¿qué? La corona de justicia. Hermano, hay muchos premios para cada uno de nosotros y proseguimos a esa meta. Cada uno de nosotros debe de seguir ese afán. ¿Qué? Una disciplina, la cual nosotros la debemos de poner en nuestro corazón para seguirla. Hermanos, sabemos que flaqueamos, ¿sí? Pero Dios es justo y bueno para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Hay muchas coronas que vamos a recibir. Entre ellas está la corona de la vida, la corona incorruptible, ¿qué? Y hay muchas otras, ¿sí? Ahora, sigamos. ¿Qué es lo que dice más el versículo? El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar, ¿qué dice? Primero. ¿Sí? ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué está describiendo Pablo? En estos tres ejemplos que nos está dando Pablo, tres ilustraciones, en el último dice, para participar de los frutos debe de trabajar primero. ¿No es así que debemos de trabajar aquí en el reino de Dios nosotros ahora, actualmente? Timoteo lo estaba haciendo, esforzándose por la gracia de Dios a nosotros. Ahora, miren lo que dice Santiago 5:7, hermanos. Hoy lo leímos en el devocional. Miren lo que dice Santiago 5:7. No vayan ahí, yo se los leo. Dice, por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice? Paciencia. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, ¿qué dice? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Nosotros, enlistados en el ejército de Cristo Jesús, vamos a seguir trabajando, continuando, ¿qué? No desmayando, orando continuamente, leyendo la palabra y predicando el evangelio y ofreciendo el amor unos a otros, tal como el Señor nos enseñó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el 7? Miren, perdón, en el 6 hay algo, dice, el labrador. El labrador. Nótese bien que Jesús en Juan capítulo 15, me parece, sí, en capítulo 15 dice, yo soy la vid, y mi padre, ¿qué dice? El labrador, ¿no? Y de ahí en adelante, en muchos evangelios estaba viendo yo que la palabra labrador la utiliza muchas veces en diferentes parábolas nuestro Señor Cristo Jesús. Tiene un gran significado, un gran simbolismo, cómo lo describe nuestro Señor Cristo Jesús. Lo escribió más o menos como en 10 parábolas, ¿se pueden imaginar? Si ustedes estudian, cada parábola de esas tiene un significado. Y va dirigido a glorificar a nuestro Señor Cristo Jesús. Pónganle atención. Hasta eso estaba haciendo. Hay muchas parábolas. Ahora dice en el 7, mire, considera lo que digo. Y el Señor, ¿qué dice? Te dé entendimiento de todo. Espero poderosamente que nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, les esté dando entendimiento a lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Créame. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay que estar meditando cada una de estos versículos que Pablo está escribiéndole directamente a su hijo en la fe. El versículo 8 dice, acuérdate de quién, dice, de Jesucristo. ¿Qué dice? Del linaje de David, ¿verdad? ¿Qué? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a qué dice mi evangelio. ¿Sí? Además de darnos esperanza, de llenarnos, de levantarnos, más bien dicho, de entre los muertos, nos da esa esperanza que nos va a dar la resurrección. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando ese día regrese nuestro Señor. Cuando seamos llamados, ¿sí? Si hemos muerto, el Señor nos va a resucitar. Pero si hemos quedado vivos, ¿qué va a pasar? Somos rectados inmediatamente con Él. En un abrir y cerrar de ojos. Esa es la esperanza que estamos haciendo. Aquí Pablo le está escribiendo por medio de este versículo, ¿sabes qué? Acuérdate de nuestro Señor Cristo Jesús, dice. ¿Qué dice? El que resucitó al tercer día, ¿sí? Y no te lo estoy diciendo, ¿sí? Por mentiras, o solo dice conforme a mi evangelio, ¿sí? Cuando dice conforme a mi evangelio, significa lo que Él está proclamando. Dice, ¿sabes? Esto es lo que oí directamente de mi Señor Cristo Jesús y esto es lo que tú tienes que proclamar, ¿sí? El evangelio. Ahora, Cristo ha prometido esto en diferentes áreas de la Escritura. Miren, si me acompañan en Hebreos capítulo 2, ¿sí? Hebreos capítulo 2, está más adelantito de Timoteo. ¿Estamos ahí? Mire lo que pasa al Señor a través de sus promesas. Nos dice aquí, capítulo 2, versículo 15, ¿estamos? Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, ¿qué dice? Durante toda la vida, sujetos a, ¿qué dice? Aquí estábamos nosotros esclavizados. Pero ¿qué pasó cuando nuestro Señor Cristo Jesús resucitó al tercer día? Él venció, ¿qué? La muerte, ¿sí? Aguijón, ¿dónde está tu muerte? Dicen Corintios, ¿no? ¿Sí? Corintios 13 me parece que está, o 15. ¿Sabes qué? El Señor nos ha dado la libertad de todos aquellos que temen. Hay muchas personas, si les preguntamos, ¿tienes miedo a la muerte?
¿Qué dirían ustedes? No, ¿verdad? No. ¿Saben? Pero hay muchos cristianos que sí tienen miedo. Hablaba con una hermana y siempre me dice esto: no, yo quiero ver a mis nietos, no, yo quiero ver a mis otros hijos casados, no. Y yo le estoy pidiendo a mi hijo que se case, ¿verdad? Que encuentre para ver también a mis nietos, pero ¿sabe qué? ¿Saben lo que me contesta mi hijo? Me dice: yo creo que ya va a venir el Señor, me dice, y no me voy a casar y no me voy a meter en ese problema, me dice. Así me dice. Y entonces, ¿qué esperanza tengo yo de ver nietos? No voy a ver generaciones, hermanos. Sí, y eso me cuenta mi hermana. Entonces, bueno, la verdad, no tengo miedo a morir ahora en Cristo Jesús. Así le digo. No, pues creo que ya me estoy conformando a eso. Y dice más adelante, miren en el versículo 18, vayamos. Pues en cuanto al mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados también en eso. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos socorre a aquellas personas que sienten temor. Y ¿saben qué? Esa palabra, temor, en otro estudio tal vez se puede dar, existe más o menos 365 veces en la Biblia. Una para usarse diariamente. Cuando digan que tengo temor, usen uno de esos, unos versículos, búsquenlos. Va a ser difícil, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hay uno bien poderoso que se los voy a dar el día de hoy. Y yo sé que el pastor me lo dio a mí. Y desde entonces, ¿qué dice? Primera de Juan 4:18, ¿no, pastor? En el temor no hay. ¿Qué dice? Ya no me acuerdo, dice el pastor. Amén, pastor. ¿En dónde es? Primera de Juan 18. Si ya lo tienen subrayado, vayamos ahí, por favor, que se los voy a leer y se los voy a dar. Y dice, ¿ya están ahí? Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido, ¿qué dice? Perfeccionado en el amor, hermanos. O sea que no hay que tener temor. Saben que van a pasar por esas situaciones, enfermedades, ¿no es cierto? No estamos exentos de eso, tal como lo dice la Escritura aquí. ¿Sí? Van a pasar por dificultades, van a pasar por ¿qué? Decepciones. Un ser querido tal vez fallezca y tal vez no se reponga, pero ¿saben qué? Ustedes no sientan temor en que el día que lleguemos, porque dice aquí, ausente del cuerpo. Amén, hermanos. Ok, seguimos, ¿no? Porque ya me está acabando el tiempo. No, si me quedan como 20 minutos, por favor. Aquí me lo voy a echar así como alguien. ¿Sí? Ahora, hay muchos evangelios que son hoy enseñados, hermanos, pero solo hay un evangelio, hermanos. Ustedes deben de poner mucha atención en eso. Y eso está en, ¿qué dice? En Gálatas 1. Acompáñenme, o ahí va a estar. En Gálatas 1, versículo del 7 al 9. ¿Estamos? Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué dice? Alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Nótenlo bien, subrayen esa palabra. ¿Qué dice Pablo? Si en aquel tiempo pasó, déjeme decirle que hoy más frecuentemente está pasando esto en diferentes iglesias, hermanos. Pongan atención a lo que están escuchando, hermanos. Lean, investiguen. Hay una hermana aquí que a mí siempre me dice: ¿sabe qué, hermanito? Se equivocó en esto. Gloria a Dios por esa hermana, porque me corrigen las cosas.
¿Y sabe por qué? Porque tiene, como leyó mi hermano Francisco, dice, sí, mi hermano Francisco, porque Dios no nos ha dado un ¿qué? Un espíritu ¿qué? De cobardía. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Bueno, y sigamos leyendo, y dice así, evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que les acabo de decir en otras palabras. ¿Sí? Mas si aún nosotros, dice, refiriéndose a los que están aquí detrás de un púlpito o los que están enseñando, o un ángel del cielo os anuncie, ¿qué dice? Otro evangelio, subrayen ahí también, diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. La palabra anatema ahí significa maldito. ¿Sí? Y con todo poder y con toda autoridad, Él lo está escribiendo aquí porque el Espíritu Santo se lo dio. Y yo lo estoy proclamando aquí porque el Señor me está diciendo, proclámalo. Dice, sea, ¿qué dice? Anatema. Es maldito a esas personas. Y si ustedes estudian el libro de Santiago, dice, no os, ¿qué dice? No hagáis muchos de vosotros maestros, porque ¿qué? Recibiréis mayor condenación. Cada vez que vengo aquí vengo temblando, hermanos. Créanme. Y dice, como sigue diciendo adelante, dice, como antes hemos dicho, también ahora los repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que dice una vez más, sea maldito. ¿Sí? Es una maldición. ¿Sí? Versículo 9, para seguir adelante, ¿no? Dice, ya aquí entra ya más personal, dice, en lo cual dice, sufro, ¿qué dice? Penalidades hasta prisiones, de modo de, ¿qué dice? De malhechor, dice. Ahora, como les repetiré anteriormente, nosotros, ¿cómo vamos a afrontar las penalidades, las angustias, las pruebas, más bien dicho, ¿verdad? Por causa del evangelio, nosotros que predicamos, podemos, ¿qué dice? El apóstol Pablo sufrió, ¿qué dice? Como buen soldado de Jesucristo, sufrió claramente indignidad. Pues era, ¿qué dice? Un ciudadano romano él. ¿Era cierto? Era ciudadano romano. Y al mismo tiempo era, ¿qué? Inocente. Si ustedes van al libro de Hechos, desde el capítulo 20 o 21 empieza a él que lo encerraron desde Jerusalén. Y ahí pasó casi 4 años o 2 años, ¿no? Encerrado en la prisión. Los soldados lo cuidaban porque todos los israelitas lo querían apedrear. Le llevaron a un juicio que no era justo. Sin embargo, el Sanedrín completo llegó, porque los soldados romanos estaban, ¿qué? Pidiendo información, ¿qué es lo que pasaba? Porque era el alboroto. Lean esa historia, está muy hermosa. El pastor Mike está en eso. Está muy interesante. Los que saben hablar en inglés, escuchan al pastor Mike. Déjenme decirle que él recibió atributos, dice, el creyente a veces es tratado de modo de malhechor, es injuriado, ¿sí? Algunas naciones apedrean a esas personas, aún todavía, ¿sí? Algunas personas los sacan de sus casas y se las queman, ahora actualmente, solo por predicar el evangelio de Cristo Jesús, ¿sí? El cual sufro penalidades, dice. Y aquí lo dice muy claro, dice, hasta prisiones de modo de malhechor, ¿sí? En Hechos 17:22 dice, Hechos 17:22, déjenme ir ahí y ustedes léanlo.
Yo lo tengo muy en mi corazón este versículo. ¿Saben por qué? Porque, como dijo nuestro Señor Cristo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Pablo lo confirma de esta manera. ¿Ya están ahí? Hechos capítulo 17, 22. Amén. No escucho amén. Confirmado, ya lo estoy durmiendo. Todavía me quedan 15, le voy a hacer una hora, ¿va? Para que no se me duerman. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿qué dice? En la fe. En la fe. ¿En dónde vamos a permanecer? En la fe de nuestro Señor Cristo Jesús. Y diciendo, es necesario que a través de muchas, ¿qué dice? Tribulaciones. ¿Y qué va a pasar después? Entremos en el reino de Dios. ¿Qué nos está confirmando la palabra ahí, hermanos? Una vez más, que tú y yo vamos a pasar por esas dificultades. Si ellos las pasaron, créanme que nosotros no estamos exentos de eso. Oh, ya mi hijo Miguelito, que está allá enseñando la palabra, está sirviendo aquí, está haciendo acá. No, vas a pasar por cosas. Noten bien lo que pasó Pablo. No, Pablo era ese siervo que pasó por esas grandes dificultades y está escrito en Corintios. ¿Sí? ¿Cuántas veces fue azotado? 2 veces azotado. ¿Sí? Naufragado, ha estado en peligro de ladrones, en peligro de asesinatos, en peligro de no sé qué, dice. En tantas cosas Pablo pasó y ¿qué dice? La soportó por amor a nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la convicción de su corazón, así como la están poniendo ustedes, es para nuestro Señor Cristo Jesús. Y nuestro Señor Cristo Jesús nos da el conejo, porque Él nos va a acompañar, Él no nos va a abandonar, hermanos. ¿Sí? Ahora, en la segunda parte, dice, mas la palabra, ¿qué dice? De Dios no está presa. ¿Sí? Ahora, veamos desde este punto de vista. Esta es la última carta que Pablo está escribiendo. ¿Desde dónde la está escribiendo? Desde Roma. Esta última carta, él no estaba acondicionada como en la primera carta que escribió. Él estaba a domiciliario, ¿no? Ahora, los arrestos domiciliarios, ¿cómo son, hermano Francisco? ¿Verdad que les ponen un grillete, verdad? Para que no salgan de ciertas áreas de su casa. Y si ya medio sale, le caen como 20 patrullas ahí, ¿no? De volada. Y métete. Pues en aquel tiempo él escribió esto, pero ahora está desde la cárcel. Este es el testamento que está escribiendo ¿para qué? Para los Timoteos. Y tú y yo somos Timoteos, hermanos. ¿Sí? Y dice aquí, Pablo fue encadenado en el calabozo, condenado a muerte, pero su mensaje no estuvo ni estará presa. ¿No es verdad? Que hasta ahora la estamos escuchando. La palabra de Dios no puede ser encadenada ni destruida, aunque muchas veces sus enemigos quieren exterminarla, hermanos. Satanás siempre se va a oponer a las cosas de Dios, hermano, de una manera o de otra. ¿Sí? El versículo 10, ya casi acabamos, quedan 10. Por tanto, ¿qué dice? Todo lo soporto, ¿por qué dice? ¿Por amor de qué? Para que ellos también obtengan, ¿qué dice? Noten bien cómo cambia de tema. ¿Cómo diferencia las palabras Pablo, no? En este dice, ¿qué dice? En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y se pone él como ejemplo. Pero ¿qué dice? Dice, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Y por qué? Aquí le da la razón. ¿Por qué no está presa? Para lograr un
propósito, y el propósito está siendo llegado ahora a través de la palabra, ¿ok? Y enseñada y manifestada y plantada en ustedes. Dice, por tanto, todo lo que dice, lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Un ejemplo grande, hermanos. ¿Acaso Jesús no sabía lo que iba a pasar? Mas sin embargo prosiguió, ¿no? ¿Alguien lo quiso detener? Su gran amado Pedro, ¿verdad? Que le dijo, no te acontezca tal cosa, Señor, ¿sí? Bien afligido, ¿no? ¿Y saben qué? Me puse en la misma cuestión de Pedro yo, unos días atrás, cuando el pastor iba a partir. Pastor, le digo yo, ¿no cree que vas? No, yo tengo que ir a cumplir la voluntad del Señor. ¿Sabe lo que me dijo? Por no decirme, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe qué? No me quiso decir eso, tal vez por decencia, pero nuestro Señor se lo dijo quizás con amor a Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Porque ¿saben qué? Dice, lo soporto por amor a quien, a los escogidos. Y tú y yo hemos sido escogidos, hermano. Desde un principio el Señor conocía que nosotros íbamos a venir. No importa la edad, hermano, y a lo que está sirviendo. Ese es el propósito y el amor que Dios ha derramado en nosotros para que se cumpla ese propósito. Dice, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús. Muchos ahora están siendo llamados, pero Satanás está obstaculizando. Miren, esto lo vio antes Pablo. Acompáñenme, por favor, sí, en Hechos capítulo 20, sí, 23 me parece. Creo que ahí es, si más no me equivoco. Antes de llegar a todas esas dificultades, ya él había pasado por muchas dificultades, pero miren lo que dice en Hechos capítulo 20, 23. ¿Estamos ahí? Dice Hechos capítulo 20, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo, que dice, por todas las ciudades me da, ¿qué dice? Testimonio diciendo que me esperan, ¿qué dice? Prisiones y, ¿qué dice? Tribulaciones. De antemano, el Espíritu Santo también estaba advirtiendo, ¿no? ¿A quién? A un hombre como tú y como yo. Pero si no hubiese sido bautizado en el Espíritu Santo, tal vez no hubiera pasado por estas cosas, Pablo. Mas sin embargo, ¿qué dice en el 24? Miren la diferencia. Pero de ninguna, ¿qué dice? Cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi, ¿qué dice? Carrera, ¿con qué? ¿Con qué la acabó? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Tú y yo tenemos una obra, hermanos, y el Señor ya la ha dejado plantada para cada uno de nosotros. Antes de ¿qué? De los principios de los tiempos, el Señor nos ha dado obras a nosotros para seguirlas. Porque lo que ha comenzado en nosotros, hermanos, porque me incluyo yo, ¿sí? Él lo va a terminar. ¿Y cómo debemos de acabar esa carrera? Con gozo, mis queridos hermanos, para que otros alcancen la salvación, ¿sí? Ahora, miren las virtudes y las consecuencias, ¿ok? En el gozo que nos podemos dar en los versículos siguientes, en el versículo 11, 12 y 13. Lo separé más o menos de esta manera, para que observen ustedes. Dice, palabra fiel es esta, dice. ¿Qué dice aquí? No te estoy diciendo mentiras, Timoteo. Si somos muertos con Él, también, ¿qué dice? Viviremos con Él. ¿Acaso no lo afirmó en el versículo anterior, parece que en el 8? ¿Sí? Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice, ¿qué quiere decir esto? Que si el Señor Cristo Jesús resucitó por medio del poder que Dios Padre le dio, con ese mismo poder tenemos depositado nosotros y el sello que está garantizado que un día resucitaremos con Él. ¿Sí? Ahora, si sufrimos, también, ¿qué dice? Con Él.
¿Sí? Ahora, y continuamos en el 12. Y dice, hay una media diferencia, porque hay un balance en esos 3 versículos. Y dice así, si le negáramos, Él también, ¿qué? Estas son condiciones, ¿sí? Condiciones a las 2 primeras promesas que estamos recibiendo. Vamos a reinar con Él y viviremos con Él, ¿sí? Ahora, si fuéramos, ¿qué dice? Infieles. Está hablando de nosotros cuando nos ponemos en la carne. Él permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir en otras pocas palabras que no es hombre para mentir. Él mantiene su palabra. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dice, cielo y tierra pasarán, más, y mi palabra va a ser su voluntad. Eso dijo el Señor, Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Saben qué? A pesar de todas estas tribulaciones, siempre Pablo, desde donde estaba, escribía de tal manera que nosotros los Timoteos debíamos de recibir ese impacto, ese mensaje, de continuar adelante, de que no estamos pasando la misma situación de Pablo, no, pero algunos sí, ¿sí? Van a recibir dificultades, tribulaciones, pero ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús. Hay muchas coronas que les dije que el Señor está esperando dárselas a cada una de nosotros por los diferentes obras que ustedes van a hacer. Hay muchas personas que van a recibir, como les dije, la corona de vida que está en Santiago 1:12. Pedro dice la corona incorruptible, ¿sí? Pablo habla de la corona de justicia, ¿sí? Y nuestro Señor Cristo Jesús habla de la corona de vida. ¿Cuál de esas coronas quieres tú? Amén, hermano. Amén. Amén. ¿Saben qué? Yo también quiero todas. Pero Él las va a recibir todas de nosotros. Un día. ¿Ok? Así es que cierro con esto. ¿Saben qué? Un verdadero cristiano, como la clase de Pablo o Pedro o todos esos que sufrieron allá en la iglesia primitiva, ¿saben qué? Tienen un corazón siempre a proseguir a la meta, ¿sí? Ellos no eran tibios, ¿sí? No eran débiles, no sentían temor, ¿sí? Pero ¿saben qué? Aquí, hoy en tiempo, aquí en los Estados Unidos que yo conozco, nos acomodamos mucho, ¿sí? Nos distraemos en muchas cosas, hermanos. Somos de aquellos que solo podemos venir los domingos, no los miércoles. O venimos los miércoles y no venimos los domingos. ¿Sabes qué? No importa, el Dios conoce tu corazón, ¿ok? No venimos aquí por la salvación, sino simplemente porque el Señor ha hecho todo lo que tenía que hacer por amor a nosotros, hermanos. ¿Sí? Tú créele a Él y va a cumplir. Pero si quieres recompensas, esfuérzate y sé valiente, hermano. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de permitirnos estar acá, Señor. Y Padre, siempre con tu Espíritu Santo queremos levantar, Señor, nuestro estado de ánimo, Señor. Y Padre, todo lo que hemos escuchado, quiero que salga de tu boca, Señor, hacia mis hermanos, y que en mi corazón las escribas también, Señor. Ser hacedor de esta palabra, Señor, no tan solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a tener el coraje siempre, Señor, de proseguir a la meta, Señor. Y Padre, todas las promesas en ti son sí, Señor, y amén. Mi Dios, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Acompáñalos, Señor. Sé con ellos, Señor. Tú conoces, Señor, en lo que están atribulados, Señor, en lo que están pasando. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú los consueles, les des palabra de aliento, Señor, y que, Padre, prosigan siempre, Señor, buscando de ti. Mi Dios, gracias
por tu iglesia, por aquellas personas que escucharon, Señor, y por estas personas que están aquí. Llévanos con bien a nuestros hogares. Acompaña a nuestros familiares, Señor, donde quiera que estén, Señor, y bendícelos grandemente. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.